Extraordinario. La vida que está destinada a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 13. Por encima de toda comprensión. Aunque es dada gratuitamente, se puede acceder a la gracia solo por la fe, y entramos en sus riquezas por creer. Si puede usted establecer esta verdad en su corazón y su mente, evitará ser desviado por sentimientos erróneos, circunstancias contrarias o mentiras del enemigo. El punto principal no es lo agradables, entusiastas, sinceros o activos que seamos. En cambio, se trata de creer la palabra de Dios. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Todo nuestro caminar cristiano, desde el día en que entramos en la familia de Dios hasta que lo contemplemos cara a cara, se trata de creer su palabra por encima de lo que vemos, oímos o experimentamos. Observe que sigo repitiendo: se trata de. No estoy exagerando. Ciertamente se trata de fe. Por esta razón se nos dice: mas el justo vivirá por fe. Hebreos 10:38. Dios da gracia a los humildes. Puede que pregunte: ¿y qué de la humanidad? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes? Santiago 4:6. Claro que sí. Sin embargo, ¿quiénes son los humildes sino aquellos que creen y obedecen la voluntad de Dios por encima de lo que sienten, piensan o hasta desean? Se nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. La Escritura presenta el orgullo y la fe como contrarios. Este versículo podría haberse escrito: he aquí que aquel cuya alma no es recta no es humilde, mas el justo por su fe vivirá. Está claro que humildad y fe van de la mano. Igualmente, orgullo e incredulidad. No creer a Dios es decir que sabemos más que Él y que confiamos en nuestro propio juicio por encima del suyo. La incredulidad no es otra cosa que orgullo camuflado. Permítame poner una ilustración. Cuando Israel estaba en el desierto, se enviaron espías para ir a inspeccionar la tierra prometida para los hijos de Israel. El Señor habló a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Números 13:2. 12 líderes, uno representando a cada tribu, fueron enviados. Sin embargo, 10 de ellos eran muy humildes y 2 muy orgullosos. Lo digo chistosamente. El grupo regresó de la tierra prometida después de 40 días de investigación. Los 10 hombres humildes hablaron primero y dijeron: hemos espiado la tierra y ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Solo miren los frutos que hemos traído. Sin embargo, hay fuertes ejércitos con gigantes con los que luchar. Son experimentados guerreros con armas mucho mayores que las nuestras. Afrontemos los hechos. Nosotros somos solo un grupo de esclavos recientemente liberados. Tenemos que pensar en nuestras esposas y nuestros hijos. ¿Cómo podríamos sujetar a nuestros seres queridos a la crueldad, posiblemente a la tortura y a la violación y a una muerte segura? Debemos ser buenos padres y esposos y hablar de la realidad de esta situación. Es imposible tomar la tierra. Véase Números capítulos 13 y capítulo 14. La multitud elogió y hasta aplaudió la humildad y la sabiduría, entre comillas, de aquellos hombres. Estoy seguro de que la mayoría de padres y madres que oyeron su informe estaban agradecidos por su humilde comportamiento. El pueblo de Israel se consoló a sí mismo diciendo: estamos muy contentos de que estos hombres fuesen delante de nosotros. ¡Qué grandes líderes! Su ego no se ha llevado lo mejor de ellos poniéndonos en peligro. ¿Qué habría sido de nosotros
si no fuese por el sentido común que ellos tienen? De repente, los líderes orgullosos, entre comillas, Caleb y Josué, interrumpieron y dijeron: esperen un momento, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos ir y tomar la tierra ahora. Podemos hacerlo. Tenemos la palabra del Señor que nos la promete. Avancemos. ¿Puede imaginar cómo los otros 10 líderes debieron de haber reaccionado a Caleb y Josué? ¿De qué están hablando? Cállense, egoístas. ¿Están locos? Todos vimos esos ejércitos. Ellos son experimentados guerreros. Nosotros somos un montón de esclavos y no somos rivales para ellos. ¿No piensan ustedes en nuestras esposas e hijos ni en el bienestar de nuestra nación? Son ustedes arrogantes, temerarios e idealistas. La multitud suspiró. Uf, gracias a Dios, porque los sabios son más fuertes y no se retraen. Somos muy afortunados de que la mayoría de los 12 sean humildes y prudentes. ¿Pueden imaginar lo que sería de nosotros si todos ellos fueran egoístas como Caleb y Josué? De repente, Dios interviene diciendo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Números 14:11. Está claro que Él no está contento con ellos. Lo que sonaba a humildad no era humildad en absoluto. En realidad, su incredulidad era orgullo. Ellos basaban todos sus cálculos en su propia fuerza. Dios dice por medio del profeta Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17, versículos 5 y 7. 10 de los espías vieron lo grandes que eran los gigantes y basaron sus posibilidades en batalla en la fortaleza humana. Pero Caleb y Josué vieron lo grande que era Dios con respecto al enemigo y basaron sus cálculos totalmente en la fortaleza de Dios. Ellos dos terminaron bendecidos. Los otros 10 fueron maldecidos. Por tanto, ¿cuáles de los líderes eran los verdaderamente humildes y cuáles los orgullosos? A los ojos de Dios, los 10 eran orgullosos y solo 2 eran humildes. Se necesita una humildad genuina para tener fe en Dios, porque debe usted apoyarse en la capacidad de Él y no en la suya propia. Una vez más, por eso Dios dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Establecidos en fe. Es importante que cada uno de nosotros esté establecido en la fe. Colosenses 2:7. Si estamos sólidos en nuestra fe, no seremos movidos fácilmente del corazón y los propósitos de Dios. La misión de Pablo a aquellos a quienes fue enviado, que ciertamente nos incluye a nosotros, era suplir lo que le falta a su fe. Primera de Tesalonicenses 3:10. Este mismo propósito me ha impulsado a escribir este libro. Estoy navegando con atención por revelaciones del Nuevo Testamento con respecto a quiénes somos y lo que tenemos a nuestra disposición en Cristo. A medida que lee usted sistemáticamente esta revelación de la gracia, está descubriendo su identidad y espero su fe está siendo solidificada. Una ilustración ayudará a dejarlo claro. Imagine nacer siendo el hijo de un rey, heredero del trono del reino que usted está destinado a gobernar. Pero inmediatamente, después de su nacimiento, alguien le rapta y le lleva a una zona remota en el campo, lejos del palacio. A medida que esos sinvergüenzas le crían, repetidamente afirman que usted nació en la pobreza y que es un simple, un fracasado y, lo más importante, un esclavo. ¿Cuál sería el resultado? Aunque usted fuese de descendencia real, crecería viviendo, actuando, hablando y pensando como un esclavo. Por años, su padre, el rey, ha enviado grupos de rescate para buscarlo continuamente. Un día, después de casi 2 décadas de rastrear el vasto reino,
uno de los grupos de búsqueda lo localiza y libera, y lo lleva a su hogar en el palacio. Hay una inmensa celebración porque el heredero del trono ha regresado a su legítimo lugar. Aunque ya esté en su lugar legítimo en la vida, serían necesarios una extensa formación y reprogramación para cambiar sus patrones de conducta de esclavo a ser un heredero del trono. ¿Puede imaginar su primer día en el palacio? Usted se levantaría de la cama y se dirigiría a los jardines y los establos reales para que le dieran su desayuno. Al regresar al palacio con frutas, verduras y leche fresca, sus asistentes preguntarían: ¿Qué hace usted, señor? Usted respondería: agarrando el desayuno. Ellos dirían: pero usted tiene sirvientes para hacer eso, incluyendo al chef real, quien hace los mejores platos en el país. Poco después, usted iría a su cuarto para hacer la cama, ordenar el cuarto y lavar su ropa en la bañera. Una vez más, sus asistentes preguntarían: Señor, ¿qué está haciendo? Estoy ordenando mi cuarto y lavando mi ropa. Pero usted tiene sirvientes para limpiar su cuarto y lavar su ropa, dirían ellos. Cuando usted había estado cautivo, no había elección en cuanto a esas tareas. Era la única forma en que se le permitía a usted vivir. Era obligado a agarrar la comida de su cruel amo, a comerse las sobras y a lavar la ropa de ellos y, por supuesto, la suya propia. Usted era un esclavo de los bajos fondos en todos los aspectos. Su conducta en el palacio ese primer día sería radical, pero fácilmente alterada. No sería difícil convencerle de que permitiera que los asistentes hicieran la limpieza y la comida. Sin embargo, lo que hubiera sido inculcado en lo profundo de su ser por años sería más difícil de tratar. Habría que ocuparse de sus procesos generales de pensamiento en niveles más profundos. Su manera de pensar, de relacionarse con la gente y de tomar decisiones tendría que ser confrontada y cambiada. Su mentalidad de esclavo tendría que ir eliminándose capa por capa y sustituida por una mentalidad de príncipe. Aunque usted es el heredero del trono, en muchos niveles continuaría viviendo del modo en que le habían enseñado. Su subconsciente tendría que ser reprogramado si tuviera que pensar como un príncipe. Tendrían que enseñarle su nueva identidad y lo que significa tener los recursos de un príncipe. Eso llevaría tiempo y esfuerzo. Eso es exactamente lo que Pablo afirma. Cada uno de nosotros nació esclavizado a lo ordinario. Ahora debemos ser liberados para pensar y creer extraordinariamente. Pablo desea suplir lo que le falta a su fe. Primera de Tesalonicenses 3:10. Si creemos que no somos distintos a quienes no han sido liberados por la gracia de Dios, viviremos como ellos lo hacen, en lo ordinario. Viviremos del modo en que fuimos entrenados, cautivos del sistema de este mundo. Sin embargo, si permitimos que la palabra de Dios cambie el modo en que nos vemos a nosotros mismos y lo creemos verdaderamente en nuestro corazón, entonces comenzamos a vivir como la realeza del cielo, en la esfera de lo extraordinario. Dios reconvierte las percepciones que tenemos de nosotros mismos, que existen en lo profundo de nuestro ser. Su palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. También se nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y otra vez: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, versículos 16 y 17. Usted es un heredero del Rey del universo. Usted es parte de la realeza. Ha sido distinguido como la clase dirigente de Dios de hijos e hijas. Debemos saber esto y creerlo en nuestro corazón.
porque solamente entonces podemos tener acceso al poder de la naturaleza divina y dar gloria a nuestro Padre en el cielo. Todo se trata de creer la verdad sobre nosotros mismos, porque si no creemos, no tenemos acceso a las increíbles provisiones de la gracia de nuestro Dios, la grandeza de su poder. Veamos con mayor detenimiento el papel de la fe en el inherente poder de nuestra nueva naturaleza. Al igual que como la fe trae a la tierra las provisiones del reino, Pablo afirma con valentía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. ¡Qué declaración! Decir soy significa que uno sabe firmemente quién es. Ese es el lenguaje de la fe. Nada de duda, ni debate, ni vacilación. Usted habla con confianza porque sabe en lo profundo de su ser que es verdad. Hay finalidad al decir soy. Les está diciendo a los demás: pueden llamarme como quieran, pueden acusarme de un pasado despreciable o de lo insignificante que es mi familia, o pueden decir que estoy destinado al fracaso. Nada de eso me detendrá porque sé quién soy. Mi situación no se basa en lo que yo haya hecho ni en lo que merezca. Lo he recibido por la fe y soy uno con Jesús, todo debido a la gracia de Dios. No solo Pablo mismo vivía en el poder de este conocimiento, sino que también oraba sinceramente que la misma realidad estuviera en el corazón de todos los cristianos. Él pedía a Dios en cuanto a los ojos de nuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Efesios 1, versículos del 18 al 20. Hay mucha profundidad en la oración de Pablo. Él afirma que hay un poder ilimitado e inmensurable en nosotros los que creemos. La palabra creer es la clave. En otras palabras, este poder solo está a disposición de quienes tienen fe. Pablo básicamente ora: pido a Dios que les otorgue la capacidad de saber quiénes son ustedes por la gracia de Dios. ¿Por qué? Para que puedan tener una fe que vence la influencia y el poder del mundo. Juan arroja más luz sobre esto. Sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5, versículos 3 y 4. La razón de que los mandamientos de Dios no sean gravosos o demasiado difíciles es porque se nos ha otorgado mediante la gracia la capacidad de guardarlos. Las leyes de Dios ya no nos refrenan, como al pueblo del Antiguo Testamento, sino más bien somos capacitados para vivir deleitosamente en los caminos de Él. Y a esta capacidad se tiene acceso solamente por la fe. Por eso, Juan declara que la fe es la victoria que vence la tenaza del mundo que mantiene a todos los no creyentes esclavos del pecado. Por esta razón se nos dice: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. En otras palabras, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, oímos, gustamos, tocamos u olemos. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios está sujeto a cambio. Solamente su palabra es eterna. Por tanto, nuestro enfoque está en lo que Dios dice y no en las circunstancias siempre cambiantes. Sin embargo, va mucho más lejos que la libertad de la esclavitud. En la oración de Pablo, él ora apasionadamente: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, sus apartados. Él está orando para que entendamos que no solo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, sino que también nos hemos convertido en herederos reales. Por eso, él afirma además que el mismo poder ilimitado e inmensurable
que resucitó a Jesús de la muerte nos ha sido impartido. Piense en lo increíble que es esto. La palabra griega para poder es dunamis. Se define como fortaleza, capacidad y poder. El Thayer Greek English Lexicon define esta palabra como el poder que reside en una cosa por virtud de su naturaleza. Esta definición va en la misma línea de lo que Pablo oraba. Es poder inherente. Recordemos del Evangelio de Juan, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:6. La gracia de Dios nos dio una nueva naturaleza, nada menos que la plenitud de Él, y su inherente poder es el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte. Es casi demasiado bueno para entenderlo. El mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte mora en nosotros. Por eso, los demonios temen que usted descubra lo que le ha impartido la gracia. Por eso, el enemigo se ha esforzado apasionadamente por reducir la gracia a un seguro contra incendios o a la gran tapadera. Si usted descubre quién es, se levantará y será una gran amenaza para la obra del enemigo. Vivirá usted de modo extraordinario y agradará mucho a su Padre Celestial. ¿Puede usted entender ahora por qué Jesús dijo: las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará? Juan 14:12. Él nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15, versículos 7 y 8. Dios es glorificado cuando vivimos como Jesús vivió. Él no es glorificado al sufrir nosotros incapacidades por las que Jesús pagó un precio tan alto para librarnos de ellas. Fuimos creados para reinar en vida. Oh sí, gobernar en vida. Oigamos las palabras de Pablo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. Esto significa que hemos de elevarnos por encima de la norma. Ya no estamos viviendo el statu quo. Ahora somos quienes influencian y no quienes siguen. Si es usted maestro, debería idear las formas más creativas e innovadoras de comunicar conocimiento y sabiduría. Otros maestros deberían sorprenderse por la ingenuidad de usted. Si es usted diseñador, sus ideas creativas deberían ser muy avanzadas, vanguardistas y frescas. Usted debería ser líder en su campo. Como hombre o mujer de negocios, debería usted crear ideas inventivas y buenas estrategias de mercado que estén por delante. Debería ver lo que es beneficioso y lo que no. Sabrá cuándo comprar y cuándo vender. Otras personas de negocios se rascarán la cabeza intentando descubrir por qué usted es tan exitoso. Si es usted una mamá que no trabaja fuera de casa, debería ser la más imaginativa, la más compasiva y la más sabia en su barrio. Otros, que no han sido salvos por gracia, acudirán a usted a buscar consejo. Si tienen hijos enfermos, usted impondrá sus manos sobre ellos como Jesús y se recuperarán. Como gobernadores en vida, en esencia, satisfacemos las necesidades de la gente por el poder tan abundante que está en nosotros. Esta es la victoria que vence al mundo, la cual nos hace reinar en vida, nuestra fe. ¿Por qué no creemos sencillamente? ¿Por qué es nuestra fe tan complicada? ¿Por qué no disfrutamos de una vida piadosa y victoriosa, avanzada en todos los ámbitos de la sociedad, y somos las personas más creativas, innovadoras, encantadoras y sabias de la tierra? ¿Por qué no sanamos compasivamente a los enfermos y liberamos a los cautivos? La razón por la que Pablo hizo esa oración es para que obtuviéramos una revelación del sorprendente poder que tenemos a nuestra disposición si sencillamente tenemos fe.
Por eso declara además, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículos 20 y 21. ¿Ha entendido esas palabras? Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Puede oír los adjetivos que Pablo utiliza para describir la magnitud de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros y por nosotros. Y se pone aún mejor, porque no es solo el poder de Él, dado periódicamente desde el salón del trono o en raras ocasiones mediante ángeles. Tampoco es el poder especial que estaba sobre los apóstoles cuando fueron enviados por Jesús a sanar enfermos y resucitar muertos. No, es su poder que obra en nosotros, que reside en nosotros. Ha sido impartido en nuestra naturaleza por medio de su Espíritu. Cuando tengamos esta revelación en nuestros corazones, entonces gobernaremos en vida, venciendo los poderes y la influencia del mundo. No seremos derrotados, condenados y sin fruto. Llevaremos mucho fruto y ciertamente seremos imitadores de Dios como sus hijos amados. Qué increíbles son las palabras de Pablo. No es solo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sino mucho más abundantemente. Deténgase y piense en todo esto por un momento. Está por encima de nuestra comprensión humana. Es extraordinario. Por tanto, ¿por qué no estamos viendo este poder operando fácilmente por medio de los cristianos? Dios es poderoso. La respuesta se encuentra en una pequeña palabra que Pablo subraya: poderoso. Pensemos detenidamente esto por ilustración. Digamos que un huracán acaba de pasar por su ciudad. Hay una amplia destrucción y se han quedado sin electricidad. Lo peor de todo es que no hay agua potable. El ejército con rapidez lleva inmensos tanques llenos de agua potable. Se anuncia que ellos son poderosos para proporcionar tanta agua como la que usted pueda transportar. Lo único que usted tiene que hacer es llevar recipientes vacíos y ellos lo llenarán. Sería interesante ver cómo responden las personas. Un hombre llega a los tanques de agua con una taza grande que consiguió en una tienda local antes de la tormenta. Se va con menos de 1 litro de agua. Llega otro con una jarra vacía de 3 litros y se va con 3 litros de agua. Entonces llega otro con un cubo de 19 litros de capacidad que se lleva 19 litros. Finalmente, llega otro hombre con una tina en la parte trasera de su auto. Se va con 150 litros de agua potable. El hombre que lleva la tina en su vehículo conduce hasta su casa. Y resulta que es vecino del hombre que consiguió su agua en la taza. Cuando el hombre con la taza se da cuenta de que su vecino regresó con 150 veces más agua, se pone furioso. Se queja a otros vecinos, a la ciudad y finalmente al ejército. ¿Por qué yo no obtuve más agua? ¿Por qué mi vecino consiguió tanta agua? El general a cargo de la operación le da la sencilla respuesta. Le informamos de que usted podía conseguir todo el agua que pudiera transportar. ¿Por qué no llevó usted un recipiente más grande? Esto es lo que Pablo está comunicando. Dios es poderoso para hacer, mediante el poder que Él ha puesto en nosotros, mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o pedir. Por tanto, nuestro recipiente es cuanto podemos pensar o pedir, y desde luego que eso estaría en armonía con lo que realmente creamos en nuestro corazón. Sin importar lo grande que usted pueda pensar o lo amplia que pueda ser su petición, el poder de Él que está en nosotros puede hacer más. Por tanto, en esencia, es nuestro pensamiento el que limita el poder de Dios que reside en nosotros. Oh, ¿cómo nos hemos conformado con algo tan alejado de la capacidad de Él?
¿Por qué no hemos pensado, imaginado, orado a mayor escala? La respuesta es sencilla, porque nuestra fe no ha sido desarrollada. No hemos estudiado sus promesas del pacto y las hemos creído sencillamente. Influenciados por el mundo, hemos sido más conducidos por nuestros sentimientos, razonamiento y experiencias que inspirados por su palabra. ¿Por qué tal predicación común y hasta derrotista se escucha desde nuestros púlpitos cuando Dios ha puesto a nuestra disposición tanta gracia mediante la fe? El enemigo ha luchado sin descanso para retener la verdad de la gracia. Ha hecho todo lo posible para convencer a predicadores, ministros, autores, pastores y otros cristianos de que hablen de su propio entendimiento, experiencias personales o ejemplos de otros que han vivido muy por debajo de su herencia. Esas personas han declarado y enseñado lo que tiene sentido para el razonamiento humano y lo que se ha visto en el pasado. Esto es totalmente equivocado. Debemos crecer a la imagen de Dios de gloria en gloria. Si el enemigo puede mantenernos atados a nuestras anteriores experiencias, en lugar de creer y mostrar lo que la palabra de Dios dice verdaderamente, entonces Satanás puede evitar que crezcamos y nos convirtamos en personas poderosas y fructíferas. También puede evitar que la iglesia experimente la gloria que Dios quiere para ella. Con demasiada frecuencia en la actualidad, en lugar de que la iglesia tenga mayor poder que el que se describe en el libro de Hechos, se parece más a un club social. En tal ambiente, aun si somos personas que deseamos verdaderamente ayudar a otros, somos reducidos a hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿En qué difiere esto de los 10 espías? Ellos deseaban la voluntad de Dios, pero solo se podían ver obteniéndola por su propia capacidad. Lo consideraban imposible e influenciaron a cientos de miles de personas para que viesen con la perspectiva de ellos. Debido a su falta de fe, nunca entraron en la voluntad de Dios para sus vidas. Murieron creyendo en Dios, pero sin llegar al destino que Él había planeado para ellos. Muchas veces, los discípulos quisieron participar en lo que Jesús estaba haciendo, alimentar a miles, ayudar a quienes sufren o sanar enfermos. Ellos no querían morir en la tormenta cuando el maestro dormía en la popa de la barca, pero siguieron fracasando porque solo se podían ver ofreciendo ayuda mediante sus propias fuerzas. No llegaron a lo que Jesús quería para ellos. Sin embargo, después de 3 años y medio con Jesús, todo eso cambió. Excusas para nuestra falta de poder. Los miembros de la iglesia primitiva no batallaban con creer que tenían gran poder. Ya hemos hablado de creyentes normales y corrientes como Esteban, que se movían sin obstáculo en la gracia de Dios. Se decía de él, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6:8. Esteban no era un apóstol, ni siquiera un pastor. Era solo un miembro de iglesia normal y corriente que tenía un empleo como camarero a jornada completa en un restaurante. Si la iglesia primitiva vivía de ese modo, ¿por qué batallamos nosotros tanto en la actualidad? La respuesta no es compleja. Ellos tenían a Jesús como ejemplo a seguir. Ellos habían visto lo que Él podía hacer, así que Satanás no podía convencer al pueblo de Dios de que el poder se había desvanecido o había pasado. Ellos no tenían ideas o experiencias incorrectas de personas que podían luchar contra su fe. Ellos simplemente creían. En la actualidad, hemos permitido que aquello que la gente piensa y dice desbanque a la verdad. Oímos ahora este tipo de cosas todo el tiempo. El abuelo Joe era ministro y oró por alguien para que se sanase y la persona murió. La tía Ruth pidió a Dios que salvara a su bebé y sufrió un aborto. Mi amigo Sam le pidió a Dios que sanase su espalda enferma y sigue sufriendo 20 años después.
Oímos esas historias y creamos conclusiones que no se encuentran en la Escritura para explicar por qué el poder de la gracia no es para todos los creyentes o ya no está a nuestra disposición. Esas explicaciones pueden en realidad consolarnos, pero son falsas. Por tanto, en lugar de actuar valientemente en fe, simplemente no le pedimos mucho a Dios porque no queremos prepararnos para un desengaño. ¿Por qué molestarnos en pedir cuando realmente no esperamos recibir? Sin embargo, si surge una situación en que nos encontramos entre la espada y la pared, entonces finalmente pediremos, pero más por desesperación que por fe. A los primeros discípulos no se les permitían esas excusas. Si ellos fallaban en su fe, Jesús hacía una afirmación como hombres de poca fe. Después de que Jesús ascendiera al cielo, un discípulo como Pedro tenía muchos acontecimientos recientes para recordar. Solo 1 año o 2 antes había visto a Jesús caminar sobre el agua y había clamado, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Jesús había hecho eso y Pedro había caminado sobre el agua, pero cuando observó el fuerte viento y apartó sus ojos de Jesús, se asustó y comenzó a hundirse. Jesús entonces lo rescató y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 31. Muchas personas dicen que Pedro fracasó totalmente, pero yo no estoy de acuerdo. Los otros discípulos fueron quienes perdieron una gran oportunidad porque no tuvieron fe y se quedaron sentados en la barca observando. Al menos Pedro tuvo la valentía de caminar sobre el agua un poco de tiempo con poca fe. Aún así, fue corregido por el maestro por no tener suficiente fe. Para Pedro, esta lección de fe era un recuerdo reciente. Como nosotros recordamos lo que hicimos en vacaciones hace 1 o 2 años, ¿qué sucedería hoy? ¿Cuántos siguen estando en la barca con temor a decir, si esta empresa de ayudar a otros es de ti, Señor, ordena que yo vaya? Hubo otras veces en que Jesús corrigió fuertemente a sus discípulos por no tener fe. En una ocasión, Él descendió del monte y un padre lo detuvo y preguntó por qué los discípulos no habían podido sanar a su hijo de epilepsia. Oigamos la respuesta de Jesús a sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mateo 17:17. Jesús hizo esas mordaces afirmaciones a su propio personal, los discípulos. ¿Puede imaginar a Jesús mirándole a usted y diciendo, ¿cuánto tiempo tengo que soportar tu incredulidad? Jesús entonces se giró, sanó al joven y lo entregó a su padre. Los discípulos quedaron confusos, así que se acercaron a Jesús y preguntaron por qué ellos no pudieron sanar al muchacho. Jesús simplemente dijo, por vuestra poca fe. Mateo 17:20. Ya que Jesús estaba físicamente en medio de ellos, los discípulos no podían simplemente plantear una explicación espiritual que sonara bien, como, bien, la gracia de Dios realmente no se aplica a esta situación porque hay algunas enfermedades con las que Dios quiere que vivamos para que Él pueda enseñarnos algo. ¡Qué ridículo! Si realmente creyésemos que Dios quería enseñarnos algo de una horrible enfermedad, entonces ¿por qué seguimos acudiendo al doctor o tomando medicinas? ¿Por qué luchar contra Dios? Si Él nos está enseñando algo, entonces no luchemos contra su lección intentando que un doctor nos sane. ¿Ve lo absurda que es esa forma de pensar? Dios lo ha dejado claro. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Una vez más, se nos dice con toda claridad, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículos 2 y 3. En la misma frase donde se nos dice
que Dios perdona nuestros pecados, también se nos dice que Él sana todas, no algunas, nuestras dolencias. ¿Por qué no decimos, bien, Dios quiere enseñarme algo al no perdonarme este pecado y por eso me mantiene atado a Él? ¡Qué absurdo! Si Jesús estuviera entre nosotros, como estuvo con sus discípulos, nos haría saber que es ridículo creer que Dios no quiere que tengamos salud. Los discípulos fueron incapaces de sanar al muchacho y Jesús les exigió al respecto. Ellos no pudieron decir, mira, me acordé de mi tío Federico, que era pastor. Él me dijo que la sanidad no se aplica a nosotros físicamente, sino solo emocionalmente. ¿Están bromeando? Jesús les habría mirado después de una afirmación como esa y se habría lamentado. ¿Cuánto tiempo tengo que soportarlos? Basados en su experiencia, los discípulos no podían invalidar el poder de la gracia. Ellos tenían a Jesús para recordarles. ¿Dónde está vuestra fe? Lucas 8:25. ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Hombres de poca fe. Mateo 6:30. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Después de otra situación que revelaba la falta de fe de ellos, Jesús les dijo, qué poco confían en Dios. Mateo 16:8. Wow. Él no soportaba el tipo de frágiles excusas que nosotros hemos ideado en estos tiempos. Él amaba tanto a los discípulos que quería evitarles cualquier falso pensamiento que destruiría su fe. Debemos entender que hemos creído muchas enseñanzas o teorías que nos han robado nuestra fe. ¿Qué diría Jesús si estuviera aquí en nuestras iglesias en esta época? ¿Podría usted imaginar a Jesús mirando su falta de fe con tierna comprensión y bondad? Bien, lo cierto es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él no ha cambiado ni un ápice y hablaría con tanta valentía ahora sobre la falta de fe como lo hizo cuando estaba en la tierra. El Espíritu Santo está aquí hoy, pero su voz puede ser ahogada fácilmente. Él está aquí para hablar no de Él mismo, sino para señalar lo que Jesús está diciendo. La parte difícil es que debido a que Jesús no está físicamente delante de nosotros, podemos pasar por alto sus valientes declaraciones de verdad que el Espíritu Santo nos ha hablado. ¡Qué aterrador! Seamos sinceros, ¿hemos hecho oídos sordos de Él? ¿Estamos realmente ministrando con Jesús como lo hacía la iglesia primitiva? No podemos evitar responder estas difíciles preguntas. Fe en su nombre. La iglesia primitiva no tenía la ventaja de idear excusas que les robasen a ellos mismos o a otros la fe. He mencionado esta historia anteriormente, pero vale la pena echarle otro vistazo. ¿Recuerda al hombre cojo que mendigaba dinero en la entrada del templo? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, versículos del 3 al 6. Pedro no tenía una bolsa con dinero, pero tenía algo mucho mejor, la gracia de Dios. Mire lo que Pedro hace a continuación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos 3, versículos del 6 al 8. Jesús había dicho a Pedro y al resto de sus seguidores que cuando el reino de Dios llegase, su voluntad se haría en la tierra como en el cielo.
Pedro sabía que no hay personas cojas en el cielo, así que miró en su interior para buscar la guía de Dios y sintió el deseo de él de que el hombre se levantara. Él escuchó al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ha intentado el Espíritu Santo dirigirnos a ministrar a alguien con necesidad y nosotros no hemos escuchado? Cuando el hombre andaba y saltaba, se reunió una multitud. Pedro les dice cómo fue sanado ese hombre. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 3, versículo 16. La gracia de Dios está disponible en el nombre de Jesús. Piense en ella bajo esta luz. Por medio de su nombre somos salvos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La gracia de Dios está disponible mediante la autoridad de su nombre, y lo mismo es cierto de otras áreas de la gracia. Sin embargo, no fue solo el nombre de Jesús el que sanó a ese hombre, sino concretamente la fe en el nombre de Jesús. Fue necesaria fe que conectase con el poder de la gracia. Una vez más, la fe es la tubería que nos conecta con la gracia necesaria de Dios. El problema fundamental es que nos hemos desconectado del fluir de la gracia. Puede que tengamos fe para creer que la gracia de Dios nos ha perdonado de todo pecado y nos ha salvado de un infierno eterno, pero hay otras áreas de la salvación, como el poder de nuestra nueva naturaleza, el poder para caminar en santidad y el poder para traer la voluntad del cielo a la tierra para satisfacer las necesidades de la humanidad. La siguiente es una ilustración para aclarar lo que estoy diciendo. Digamos que hay un río que discurre por varios campos administrados por distintos agricultores. El propietario de todas las tierras es también el gobernador de la región y arrienda las parcelas de terreno a esos agricultores. El clima es muy seco en esa región, así que es necesaria el agua del río para que pueda haber cualquier cosecha. Cada uno de los agricultores tiene diferentes cultivos, tal como se ilustra a continuación. Como puede ver, un agricultor cultiva trigo, otro soya, otro cebada, otro avena, otro maíz y otros cultivos. Sin embargo, solo un agricultor ha sido lo bastante sabio para conectar una tubería desde el río hasta su campo e instalar aspersores para regar sus cultivos. Los otros agricultores no se han conectado al río. ¿Cuál es el resultado? Solo el trigo del campo del agricultor se riega y con el paso del tiempo su campo se desarrolla y produce cosechas. Sin embargo, los otros campos no se desarrollan, su terreno queda inactivo y finalmente se agrieta. El gobernador de toda la región finalmente llega para inspeccionar los diferentes campos. Elogia al agricultor que conectó su campo al río. Sin embargo, reprende a los otros agricultores por desperdiciar el terreno que él les había confiado. ¿Por qué no conectaron sus campos al río? ¿Por qué desperdiciaron el terreno? Ahora, cambiaremos un poco nuestra ilustración. En lugar de campos de trigo, soya, cebada, maíz, etc., ahora tenemos campos llamados perdón de pecados, vida santa, sanidad, recursos para satisfacer las necesidades de la humanidad y gobernar en vida. Hay también otros campos, pero ya se hace usted una idea. En lugar de una región de varios agricultores, ahora es el corazón de un creyente, tal como se ilustra a continuación. En este escenario, una vez más una granja, perdón de pecados, está conectada al río de la gracia mediante la tubería de la fe. Por tanto, es el único campo del corazón de este creyente que está regado. De nuevo, solo este campo se desarrolla y los otros se secan y no producen cosechas. Tal como antes, ¿cuál es el factor determinante de los diferentes resultados? ¿Por qué un campo se desarrolla y el resto queda inactivo? Aunque el río discurre al lado de cada uno de ellos, es la tubería de la fe. Todos los campos
podrían haberse desarrollado por la misma agua de gracia desde el mismo río, pero solo un campo estableció acceso a él. Cada uno de estos campos representa las diferentes áreas de la vida que la gracia afecta y cambia. Este creyente puede que haya abierto su corazón a un área de la gracia, el perdón de pecados, pero ha dejado fuera la gracia de otras áreas de la vida que necesitaban capacitación debido a la incredulidad. No ha habido conexión mediante la fe a la santidad, la sanidad, los recursos para satisfacer las necesidades de la humanidad, gobernar en vida y más. ¿Qué sucederá el día del juicio cuando Jesús llegue para examinar los campos de nuestras vidas? ¿Cómo le diremos que escogimos no creer la palabra de Dios a favor de excusas que invalidaron el poder de su gracia? ¿Cómo le explicaremos que no proclamamos el completo poder de la gracia para que quienes nos escuchan pudieran ser más fructíferos? ¿Qué diremos a aquel que pregunta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Jesús afirma con claridad, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, versículos 47 y 48. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo puso tantos ejemplos en la Escritura de Jesús reprendiendo a sus seguidores por no tener suficiente fe con respecto a la sanidad, a satisfacer las necesidades de las multitudes, a calmar tormentas y a muchos otros escenarios? Nuestras obras serán evaluadas basándolas en las palabras de Él en el trono del juicio. Lo que tía María, tío Tomás, nuestro amigo Jaime o nuestras propias experiencias hayan dictado no será oído en el trono del juicio. Solamente las eternas palabras de gracia de Dios serán utilizadas para medir nuestra fe y nuestros actos delante del trono de juicio. Así está escrito, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3, versículos 3 y 4. No seamos personas que dudan, personas que no creen lo que Dios dice. Seamos personas de fe, porque la Escritura dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Además, no es difícil creer la palabra de Dios, porque Él nunca puede estar equivocado. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿Por qué la fe y el orgullo son opuestos? ¿Por qué cree que tantos cristianos viven sin poder? ¿Qué desafíos está usted afrontando en los que tiene que aferrarse a la verdad de que Dios es poderoso?